Así es. Gracias. Por lo que se refiere propiamente al numeral, aquí está el 2.7, ya ahora el numeral 2 de los proveedores de certificación de CFDI, pues evidentemente se mantienen exactamente todos los lineamientos, sus requisitos y demás, son cerca de unas 16 reglas que para estos efectos se quedan exactamente igual. Si me ayudas con un micrófono, por favor, para poder darle cabida a los famosos PAC. Sí, por favor. Buenos días. Disculpa, con Sí. referencia a la regla 27144.3, Ajá. como bien dice el compañero, solo se va a quedar dentro del mes. Dentro del mes. Sí, la resolución miscelánea, no sé si se publicó el día 30 de abril. Ajá. Teóricamente, lo que emitimos FDIs con PUE, que no fue pagado en ese mes, que esperábamos que la regla siguiera el día 17. Correcto. ¿Tu recomendación sería cancelar y volver a...? Se queda por disposición transitoria, te dan todavía la oportunidad de que se mantenga vigente en ese periodo sin problema alguno. Y ya en lo facturado a partir de mayo, ya entra la nueva disposición. A partir de mayo. Es correcto, así Bien, es. muchas ¿Va? gracias. ¿Sí queda claro? Bien. Así queda pues entonces el numeral 44. Ya vimos lo que son las reglas del PAC. Y ahora, por las ventas realizadas por personas físicas de lo que es agapes y los sectores muy en específico como tal que veíamos en materia de inscripción como tal, ahora la vertiente en el numeral número 3, el 273, le da la cabida a los CFDIs emitidos para efectos de estos mismos contribuyentes. Le dictan las reglas para el sector primario, que todos van en razón, evidentemente, de que pueden ser debiendo utilizar los servicios prestados por un tercero y, en su caso, un proveedor PAC certificado de CFDI. Entonces, aquí es donde le da cabida, tanto para lo que es los agapes, el arrendamiento, el tenor del sector minero y los compra de vehículos usados. Es ahí donde le da la cabida a cómo emitir un CFDI a través del PAC, que es como le doy vida o suerte y cabida a que yo pueda emitir te facturo por cuenta y orden de un tercero. Mi ejemplo de ¿se acuerdan de la señora Chonita que vende su automóvil y yo distribuidor automotriz? Le puedo facturar por cuenta y orden de un tercero, debiendo utilizar precisamente los servicios del PAC en materia de expedición de CFDI. Aquí queda entonces la propia regla. También lo mismo para el caso de recolección de desperdicios, cuando pues, los pepenadores nunca los van a poder fiscalizar, nunca están donde deben estar, tienen una oficina y entonces esas empresas recolectoras de desperdicios y reciclables son los que pueden autofacturarse. Lo mismo en calidad de arrendamientos temporales por ejidatarios, derechos y demás, y de inmuebles como tal de terceros. El paso de servidumbre, también que no hay un responsable quien tenga que emitir un CFDI, se pueden autofacturar los mismos propietarios o los del uso o goce de dicho terreno. Lo mismo en calidad de artes plásticas para comprobar sus gastos y operaciones por compra de sus productos y las erogaciones y retenciones por enajenación de artesanías como tal, todos ellos siendo, digamos, el capítulo de enajenación por cuenta y orden de terceros. El numeral 4 de los proveedores de certificadores y generadores de CFDI para el sector primario les dictan exactamente las reglas para cuando tienen ingresos inferiores a 4 unidades de medidas, las sumas famosas para el sector de los agapes. Prácticamente se mantienen las reglas también para el proveedor del PAC de este tipo de sectores sin movimiento alguno. El numeral 5 de la expedición de CFDI por concepto de nómina y retenciones, afortunadamente no se movió tampoco, bajo el tenor de que evidentemente la fecha de expedición y entrega de los CFDIs de remuneraciones cubiertas para los trabajadores se tiene que justificar a través de un CFDI y que además esto para efectos laborales ya cuenta con el visto bueno y en decir, ese es el recibo que en materia de la Ley Federal del Trabajo se tiene que entregar a cada uno de los trabajadores. Entonces se alinea con la Ley Federal del Trabajo y quedan exactamente los conceptos que se generan a través de un CFDI como cumplimiento de requisitos en materia de la propia Ley Federal del Trabajo. Debiendo entregar una representación impresa del CFDI o bien, primera instancia, lo envío por internet o en su caso, lo puedo yo simplemente entregar de manera física de la representación gráfica del XML. Se libera, es decir, la no expedición
de constancias y CFDI por concepto de viáticos de los comprobantes o de los que ya hayan sido comprobados por el trabajador para efectos de cumplir con los requisitos de nómina. Y es entonces de los importantes los contribuyentes que hagan pagos por concepto de sueldos y salarios y pueden dar por cumplida la obligación de emitir una constancia de percepciones, retenciones y comprobante fiscal del monto del total de los viáticos pagados en el año calendario mediante la expedición y entrega en tiempo y forma a sus trabajadores del CFDI de nómina, siempre que en dicho CFDI hayan reflejado la información de viáticos que corresponde a los términos. Es decir, oye, aparte de tu sueldo de 30,000 pesos, te di 20,000 pesos de viáticos, mismos que fueron justificados en tiempo y forma con requisitos fiscales y yo ya cumplí con el requisito en materia de nómina. Entonces, debiera de quedar como un ingreso o deducción o simplemente como dato informativo. Todavía el PAC no ha reaccionado en ese sentido, pero seguramente le van a dar el SAT directamente al PAC para efectos de proceder y que nos den la instrucción a través de nuestro PAC, lo cual, en mi opinión, son de estas reglas valiosísimas porque siempre hemos tenido la inquietud, pero ¿y cómo lo cumplo? ¿Pero por qué va a ser ingreso acumulable para el trabajador? Con ello ya va a quedar la constancia de que sí, le pagué su sueldo, que es ingreso acumulable, que tengo un viático que me cumplió con requisitos, que no es ingreso acumulable para el trabajador y le libero de cualquier responsabilidad fiscal que pudiera tener el trabajador y yo cumplo como patrón con los requisitos fiscales. ¿Hay riesgo para la empresa si no cumple con esto de que no sea deducible Sí. ese pago? El recibo de nómina como tal no es que tuviese llegar a generar una partida no deducible porque no está expresamente en cuerpo de ley el hecho de incumplimiento del CFDI para efectos del viático. Sin embargo, muchos abogados fiscalistas se han pronunciado en ese tema en decir, oye, ten cuidado porque la autoridad podría vincular la obligación que tienes en materia del CFDI y aún y cuando expresamente no dice viáticos, estás emitiendo un CFDI sin requisitos fiscales. El problema radica en que dice uno, bueno, pues que es una regla miscelánea la que me salva. Sí, pero la disposición que te obliga como tal es la propia ley de impuestos sobre la renta y este es un salvamento para dar por cumplida tu obligación. Entonces va a tener que ser un más vale, ve pidiendo al área de contabilidad, tu RH, ve pidiéndole al área de contabilidad que te mande una relación de los viáticos entregados y en su caso los que ya se justificaron para dejar en cumplimiento en materia del CFDI de nóminas de que sí está dándose el CFDI completo con el dato informativo que está pidiendo ahora esta regla miscelánea. Entonces, ¿se tiene que timbrar como ingreso exento? No sabemos. Creemos, porque el PAC es el que va a dar la instrucción, creemos que va a quedar nada más como una nota adenda, diciendo, exacto, informativa. Oye, aparte de su sueldo, toma en cuenta que este trabajador recibió 20,000 pesos de viáticos este mes, mismos que fueron comprobados en mismos 20,000. ¿Ok? Porque en teoría, ¿te acuerdas? Si te pones a estudiar esa materia, híjole, tienes la obligación de entregar un comprobante que reúna requisitos fiscales por la totalidad de los viáticos. No obstante, tienes un cierto límite que se vaya sin comprobante fiscal, de acuerdo a otra regla miscelánea, para efectos de un 15% y sin que exceda, 10% y sin que exceda de 15,000 pesos al año. Y aparte, la diferencia tendría que ser acumulable. Entonces, sí se va a volver un dolor de cabeza para efectos a partir de este año el tema de los viáticos no comprobados en materia de. ¿Cómo se puede solucionar? Una manera práctica, darles una tarjeta de débito corporativa de la empresa en donde ellos no recibieron centavo alguno. Porque el problema es cuando reciben el dinero y el fisco quiere vincular, oye, ¿por qué tu nómina dice que ganas quincenalmente 15,000 pesos y tienes de pronto depósitos de 15, de 20, de 30, de 40, de 80,000, de 8,000 pesos? Ah, pues son viáticos y nunca me los informaron. Ese va a ser el problema. ¿Ok? Sí, por favor. En el caso de poder comprobar los gastos, bueno, los viáticos, Ajá. ahí ya están generando monederos electrónicos. Es correcto. También ese nos serviría. Así es. Ah, ok. Es un monedero electrónico, tarjetas de débito, tarjetas de crédito corporativas y demás. Pero sí, sería una muy buena opción para acabar con todo eso. El brete contable nadie te lo quita. Hay que estar haciendo revisiones de los viáticos que reúnan requisitos fiscales, el CFDI, bla, 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 bla. Pero al menos el tema laboral sí lo podríamos brincar. ¿Ok? Bien, así queda pues entonces el tema como tal. En el numeral 5 de este apartado nos advierte acerca de lo que es la emisión del CFDI por concepto de nóminas de contribuyentes que utilizan mis cuentas. Oye, se habilita también para que tú que llevas mis cuentas no necesitas precisamente de un PAC, sino que te puedes también colgar del sistema autorizado del propio portal
del SAT y a través de mis cuentas para los contribuyentes que quisieran emitir los FDIs por concepto de nómina. En el numeral 6, acerca de las facilidades de comprobación de las asociaciones de intérpretes y sindicatos, les dan las facilidades precisamente también para cuando el total de los ingresos que perciban los contribuyentes y sean cobrados a través de este tipo de asociaciones de intérpretes, sindicatos, trabajadores, actores y música y demás, a través precisamente del apoyo de la Ley Federal de Derechos de Autor, en donde ellos tienen la oportunidad de también comprobar ciertos gastos a través de los programas de autofacturación. En el numeral 8 nos advierte acerca de lo que es la contabilidad, sin cambio alguno, afortunadamente. En el numeral 1 de las disposiciones generales me advierte acerca de lo que es la Administración Pública Federal, los sujetos, como sujetos no obligados a llevar contabilidad conforme al Código Fiscal, pues ellos tienen las reglas particulares de la Ley de Responsabilidad Hacendaria y Presupuesto Federal. Le dan cabida a que las donatarias autorizadas, que en su caso empiecen a utilizar mis cuentas. Si ustedes observan, el tema de mis cuentas está avanzando, está ganando terreno. Empezó con cierto sector, ya brincó a físicas, ya empezó a morales, las sociedades, las SAS famosas, también las no lucrativas o los no contribuyentes del impuesto a la renta como donatarias, les empiezan en cierto modo, primero de manera opcional y después también de manera obligada, que evidentemente, dependiendo del volumen de sus ingresos, empiecen a utilizar el portal de mi contabilidad, en mis cuentas quiero decir, y entonces ellos, de alguna suerte, que habiendo los no lucrativas, donatarias autorizadas que hubieran percibido ingresos en el orden de menos de 2 millones de pesos y que provengan de actividades por las cuales deban determinar un impuesto conforme al famoso remanente distribuible del impuesto sobre la renta, pues deben ingresar también a la aplicación de mis cuentas. Lo mismo para el RIF, que eso ya es costumbre, lo mismo las asociaciones religiosas y que pues nos han obligado ya de tiempo atrás a llevar la contabilidad en medios electrónicos. También acerca de lo que es la información que tiene que realizarse a través de operaciones conforme al 25 de la Ley de Ingresos, nos advierte acerca de que se tiene que manifestar las operaciones que hubieran celebrado en el primer trimestre de que se trate, conforme a lo que se presenta en esta regla, que son las reglas, digamos, del formatito a llenar como tal de este formato oficial 76, información de operaciones relevantes, o la DIOR, que muchos ya le empiezan a conocer como tal, declaración de información de operaciones relevantes. Tenemos la opción, conforme a esta regla, en numeral 19, para personas físicas obteniendo ingresos en calidad de agapes para no llevar contabilidad, siempre y cuando también se aplique el famoso portal de mis cuentas y que evidentemente les libera del uso o la aplicación y la entrega de la DIOT como tal. En el numeral 22, la presentación de declaraciones de provisionales y de ISR definitivas en materia de IVA, cuando se usa el aplicativo de mi contabilidad, pues evidentemente tendrán la opción de presentar los pagos provisionales sin clasificar los FDIs de sus ingresos y gastos, porque en automático este apartado de mi contabilidad empieza a hacer la separación de cada uno de los apartados de ingresos. En materia también de declaraciones complementarias de personas físicas a través del aplicativo Mi Contabilidad, nos advierte acerca de las declaraciones complementarias de pagos provisionales de ISR y definitivos de IVA, en los cuales se presentan las personas físicas que, tributando en lo que es el régimen general de ley o de lo que es actividades empresariales y también el capítulo de ingresos por arrendamiento, en el cual se utiliza este aplicativo en el portal del SAT. Entonces, también las personas físicas cuyos ingresos obtengan por o en calidad de arrendamiento empiezan a estar obligados a llevar mi contabilidad para estos efectos. ¿Qué facilidades tiene el contribuyente que utiliza precisamente mi contabilidad en el apartado del CFDI? Pues la clasificación precisamente de los impuestos, porque van en automático diferenciados en la propia contabilidad del portal del SAT. Lo mismo en materia de las personas físicas para efectos de ingresos inferiores a menos de 2 millones de pesos, obligadas a llevar su contabilidad bajo la premisa de la fracción tercera del 28 del 110 en relación con
precisamente lo que son todo el apartado de personas físicas con actividades empresariales en régimen general de ley. Lo mismo, pero ahora en ingresos por arrendamiento. Es exactamente lo mismo, los beneficios que tiene el llevar mi contabilidad, también sujetos a los ingresos por arrendamiento y todo el esquema de lo que es el aplicativo de mi contabilidad, lo cual conlleva ya cierta facilidad. La tendencia es que en un pequeño o gran rato todos vamos a llevar, incluyendo personas morales de cualquier tamaño, contabilidad a través de mi contabilidad, el cual suena muy ambicioso. La autoridad sigue insistiendo en que se puede lograr, pero yo no entiendo cómo una empresa, mi ejemplo, Bimbo, pudiera llevar una contabilidad a través de mi contabilidad, pero bueno, no lo sé. No quisiera yo ya especular de más, pero sí lo veo un poquito difícil, por no decir imposible. Brincamos al apartado 282 de lo que son los proveedores de certificación y recepción de documentos digitales, los cuales son entre comillas nuevos para efectos de identificar, no es el PAC, ahora son certificadores o aquellas personas, proveedor de certificación de recepción de documentos digitales. Recordarán ustedes que en junio del año pasado, se mueve propiamente en los términos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, hubo una pequeña reforma en el cual se vincula que para efectos de lo que son los comprobantes fiscales, no solamente existe el comprobante fiscal digital por Internet, que se conoce como factura electrónica, sino que hay otros comprobantes digitales. Ahora el problema es que la autoridad de pronto dice, ¿y qué es eso de un comprobante digital? ¿Quién lo va a certificar si, por ejemplo, en el tema de los FDIs, si está el PAC? Y en el tema de la información digital, por ejemplo, se me ocurre, reforma que entró en vigor en diciembre del año pasado para efectos de lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles y toda la información electrónica que se tiene que subir a los apartados del portal de la Secretaría de Economía. ¿Se acuerdan? Actas de asamblea, ordinarias, extraordinarias, constitutivas, bla, bla, bla. Todo ello es documento digital y dice cómo es que se podría certificar. Les dictan precisamente entonces las reglas para efectos de darle cumplimiento al artículo 31, 15º y 16º párrafos, para que el SAT pudiese autorizar ya a las personas morales como proveedor de certificación de recepción de documentos digitales y les dictan todos los asegúnes como en su caso se hizo el PAC. ¿Ok? Entonces vamos de pronto a tener que empezar en el argot a utilizar, oye, ahora es un servidor o quiero decir un proveedor certificador de documentos digitales distinto al PAC para efectos del envío de la documentación electrónica. En el apartado 3, la opción de presentación de declaraciones anuales de personas físicas, prácticamente la conocemos, ya pasaron nuestros tiempos, lo más importante son las fechas que veíamos para efectos de proceder en automático con el saldo a favor y de entrada la validación de lo que es la e-firma y la contraseña para efectos de sustituir a la firma electrónica. De la DIM que se tiene que presentar a través de Internet y por medios magnéticos, le dan cabida precisamente a los numerales 2841 en adelante, en el cual nos advierte que los contribuyentes obligados a presentar esta información de la DIM correspondiente al ejercicio fiscal como tal, incluyendo la información complementaria y extemporánea de estas, deberán efectuarla a través de la DIM y de los anexos que le integran, ya sea vía Internet o a través de medios magnéticos, observando el procedimiento conocido. Víctor. Y cuando son más de 40,000 registros, puedes acercarte con una USB o un disco duro o un dispositivo de carácter mayor como un disco duro como tal externo. Sí, por favor. El año pasado existió una regla para personas físicas en la anual que aun cuando tuvieras la obligación por tener más de 400 Ajá. de no presentarla y no tenías ninguna falta ni nada. ¿Esa regla quedó para ahora la de 2018? Sí. ¿O ya no existe? Sí existe. Se quedó, pero ten en cuenta que se quedó en la octava, novena o décima del año pasado. Ajá. Ya en esta como tal no la encuentro porque este ya es 2019. Seguramente le van a volver a dar vida para efectos de un abril 2020. Sí. Pero por lo pronto esta ya no lo encuentras porque ya surtió efectos en la línea del tiempo. Es decir, 2018 sí quedó cubierta
pero 2020 no sabemos. Es decir, con respecto al anual del 2019. Ok, entonces para 2018 el sí. anual de 2018, quien esté en ese Sin caso problema. pudiera no presentarlo. Es correcto, porque te estás llenando de papel. ¿Sabes qué descubrió la autoridad? Que le convenía. La verdad, así aquí entre nos, oye, ¿te percatas? Cuando son los montos en el orden de 400,000 arriba abajo, muchos tienen deducciones personales y le están dando saldos a favor. ¿Qué hacemos? El que no quiera que no presente el anual, para no generar saldos a favor y que el fisco no tenga que devolver. Es un truquito ahí medio rarito que usó la autoridad, pero válido. Sí, claro, porque muchos se espantan. Ay, no, ya no tengo que presentar el anual, yo ya me libero, hombre, ya. Ah, bueno, cada quien. Ok. ¿No? Y obviamente nuestra chamba como contadores es, no, haz cuentas, Sí, probablemente te conviene no sí presentarla y aprovechar tus deducciones Sí, personales. pero por ejemplo, cuando tienes algunos clientes que tienen algunas cantidades pequeñas a cargo, dices, si tengo la posibilidad de no presentarla, pues no la presentes. Por supuesto, por supuesto. Por los ajustitos, por los brincos de tarifas, sí, totalmente de acuerdo. Gracias. Se vale. En materia del numeral 2 de este 284, también nos advierte acerca de lo que son los contribuyentes o retenedores conforme a disposiciones fiscales que deban presentar alguna de las declaraciones informativas conforme al anexo 1, pues así se dictan las disposiciones. Que es más fácil, te metes a internet, descargas y ahí te dice cómo llenarlo. En el numeral 5 del 28, presentación de declaraciones de pagos provisionales definitivos y también vía internet de personas físicas y morales, se quedan exactamente igual que ya lo sabemos para todo el procedimiento a través del portal del SAT, de lo que es propiamente métete al portal, tienes que tener actualizado acto de firma, captura tu seña, contraseña, captura los datos correspondientes, llena los recuadros habilitados y no habilitados por aclaración y en su caso darle clic a envío y proceder al pago a través de línea de captura. Lo mismo sucede para el caso de lo que son la opción de no presentar el anexo de dictamen para estados financieros en ciertos casos para contribuyentes en materia de operaciones con partes relacionadas, válido, sigue vigente todavía, son de esas valiosas que afortunadamente en materia de este tipo de información o datos informativos como anexo de dictamen me puede liberar a mí como auditor externo. Valioso ese numeral para los que se dictaminan para efectos fiscales. En el numeral 6 de las declaraciones complementarias, como tal, ahora también nos advierten los mismos lineamientos sin mover alguna en el procedimiento para efectuar declaraciones, la presentación de declaraciones complementarias vía internet. Inclusive que aquellos que son con errores relativos al periodo de pago o por concepto de impuesto declarado, sin que dicha declaración se compute para efectos del límite que tenemos en número de presentación de declaraciones complementarias. En el numeral 7 del pago de derechos, productos y aprovechamientos, DPA, que durante toda la miscelánea lo advierte, le dan la vida y cabida. En resumen, métete al portal de la dependencia, obtén una clave de referencia de pago, obtén la cadena, tienes que tener el monto a pagar, efectúa el pago a través del portal bancario y obtén tu comprobante respectivo. Es prácticamente el mismo tenor para todos y cada uno de los DPAs. ¿Qué hay respecto al pago de estos derechos, productos, aprovechamientos a través del servicio de pago de referenciado? Lo mismo, nada más que obviamente cambiando la clave de referencia y cadena, que evidentemente es prácticamente para nosotros los contadores la misma mecánica como tal. En el numeral 9, la declaración informativa de empresas manufactureras, que se abrevia como DSM, pues evidentemente, sin cambio alguno, le dan la oportunidad para efectuar el cálculo de los activos utilizados en operaciones de maquila, que es una regla muy particular que se utiliza en materia, sobre todo de precios de transferencia, conforme al artículo 182, fracción primera, de la propia Ley de Impuestos sobre la Renta. Nos dicta la mecánica para, sobre todo el sector maquila, de cómo presentar esta declaración como tal y cada uno de los requisitos a cumplir. En el numeral 9, de lo que es presentación de declaración para realizar provisionales y definitivos, ahora de personas físicas, igual. Afortunadamente nos lo mantienen sobre el mismo tenor, no hay novedades. Las personas físicas que realicen actividad empresarial y que en el ejercicio anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a 2.4 millones de pesos, así como las personas físicas que no realizan actividades empresariales y hubiesen obtenido ingresos inferiores a 415,000 pesos y aquellas personas físicas que realizan actividades e inician estimando sus ingresos que no van a rebasar como tal y que estos pueden tener el derecho a continuar, es más, así lo ha manifestado siempre la regla miscelánea, en el tenor
de que estas personas físicas, siempre que estimen que no van a rebasar los límites correspondientes, van a efectuar los pagos provisionales definitivos del ejercicio, incluyendo retenciones y sus declaraciones complementarias, extemporáneas o de corrección, sobre lo que es las mismas fechas de vencimiento legal conforme al procedimiento de bitácora de declaraciones. O sea, tienes que llevar un controlito de bitácora de declaraciones, se lo muestras a la autoridad, lo subes para efectos de que la autoridad, no sé por qué, no se pierda de las declaraciones presentadas. Tenemos la opción en el numeral 2 de presentar declaraciones bimestrales de personas físicas que tributen en el RIF, que es obligación de ley, pero les da la oportunidad de cabida para efectos de, en su caso, presentar a más tardar el día último del día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la presentación de su propia declaración anual. En el numeral 3, acerca de mis cuentas, en el portal del SAT, le da el valor, cabida al cumplimiento de obligación de precisamente aquellas personas físicas en los términos del RIF que cuenten con mis cuentas y liberándoles a su vez también de presentar la famosa DIOT. En el numeral 10, presentar declaraciones complementarias, precisamente ahora en pagos provisionales y definitivos del ejercicio, muy de la mano con el numeral 9 también, prácticamente igual, el que se puede modificar, el que no van a computar en el número de declaraciones como tal, que se tiene por máximo presentar y que si se presentan fuera de los plazos correspondientes, se dan por considerado que las declaraciones se están presentando en los términos de esta regla, siempre que únicamente se modifiquen los datos correspondientes a la actualización y recargos. Eso es más que obvio. Derechos, productos y aprovechamientos, ya los conocemos, pues si no lo hiciste a través de internet, pues vete a una ventanilla y presenta el pago correspondiente ante la dependencia como tal. El numeral 2.12 de las facultades de la autoridad fiscal, ya en materia de lo que es propiamente la revisión, nos advierte acerca de lo que es actualización del domicilio fiscal por parte de la autoridad, el hecho de que conforme al 10 y 27 de código, el SAT está autorizado para actualizar en el RFC el domicilio fiscal de los contribuyentes. Uno, cuando hayan manifestado un domicilio fiscal, no hayan manifestado estando obligado a ello. Y dos, hubiese manifestado el contribuyente con domicilio fiscal un lugar distinto al que corresponda de acuerdo a lo establecido en el código. 3, cuando no estén localizados. 4, cuando hubieran manifestado y que evidentemente estén obligados a ello, pues sea un ficticio y entonces ya te encontré y ese para efectos míos estoy facultado para actualizarte tu RFC porque ya tienes un domicilio fiscal donde sí estés localizado. En el numeral 2 advierte acerca de la notificación de electrónica a través de buzón tributario, que ya estamos acostumbrados, pero es la reglita que le da vida y cabida. Y los usos horarios que como tal tenemos que, o el gobierno, el SAT, tiene que cumplir para darle cabida a que no es de que yo lo recibo, oye, te lo mandé a las 3 de la mañana, sí, cuando yo estaba dormido. Tiene que ser en días y horas hábiles como tal. Así pues le da cabida. De los usos horarios nos advierte que tiene que ser apegado a lo que se establece aquí en la zona centro de la Ciudad de México y nada de que es que en Tijuana es otro uso horario, tiene que ser con apego a la Ciudad de México, que es donde está la central del SAT. A través del numeral 5 nos advierte acerca de la inscripción en RFC de cuentavientes con los datos obtenidos en el sistema financiero. Que de pronto dices, qué curioso, yo tengo una bebé de 3 años, una hijita de 3 años, le abrieron una cuenta a sus padrinos de 2,000 pesitos y llegó el estado de cuenta con RFC del ingrato, el menor de 3 años. Es precisamente por cuestión de esta regla. En el caso de que aquellos cuentavientes no tengan clave en el RFC, el SAT puede llevar a cabo su inscripción derivado del registro directo a través del sistema financiero. Y se efectuará sin la asignación de obligación periódica, ni de régimen, ni nada, sin obligación alguna. Esa persona física ya tiene RFC. Atribuciones de los síndicos, afortunadamente se mantuvo. Creíamos que iba a desaparecer la figura de los síndicos, se mantiene. Para cámaras, asociaciones, gremios y demás representantes, los síndicos del contribuyente estamos facultados y es más, les invito, les exhorto, yo formo parte de síndicos del contribuyente, que si tuvieran alguna, oye, ¿y cómo se hace? Y esas son preguntas no hay forma de solución alguna, lo que hacemos es formular la inquietud, el planteamiento le llama a la autoridad, cumpliendo los requisitos que me manejan estas reglas, son cerca de 8 o 10 reglas, acerca del tema de las 2.12.16 a los 2.12.7 para efectos de 2 reglitas y luego todo el tema de los numerales ya un dígito más, una décima más
y me dan cabida para efectos de hacer los planteamientos correspondientes. Lo mismo en materia, ya saliéndome del tema de síndicos, cualquier contribuyente en materia de precios de transferencia puede hacer sus consultas para efectos de establecer los lineamientos. Soy autoridad, soy una empresa, tengo un negocio o tengo relaciones con otra empresa en el extranjero, tienen que ser extranjeros, no pueden ser nacionales, para efectos de hacer la consulta y que me valide la autoridad a través de un acercamiento y ese tipo de consultas en el formato 102, en el sentido de que me valide que ya estoy en materia de precios de transferencia y que no va a haber vuelta atrás. Y obviamente pues me pide una cantidad de información, incluyendo el famoso análisis funcional, quién eres, cómo lo haces, a qué te dedicas, dónde estás trabajando, quién tiene los riesgos, quién tiene los activos, bla, 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 bla.